No vengas a la reunión familiar. Cortamos lazos. Mi papá envió un texto. Yo respondí con un texto, entendido. Luego eliminé mi nombre del préstamo de $2.5 millones. 36 horas después, 78 llamadas perdidas. Uno contador en pánico. El mensaje llegó a las 7:42 de la tarde un jueves. Sin saludo, sin preámbulo, solo la voz de mi padre, medida y concisa, como un memorando de negocios: no te molestes en venir a la reunión familiar. Cortamos lazos. Eso fue todo. 18 palabras, 18 sílabas si cuentas la pausa antes de colgar. Lo reproduje una vez, no porque no lo creyera, sino porque, por alguna razón, esperaba sentir algo más grande, una punzada de rabia, un golpe en el pecho, algo. Pero todo lo que sentí fue quietud, como si la parte de mí que se había estado preparando silenciosamente para esto finalmente hubiera escuchado lo que siempre supo. Mi nombre es Harper Lane. Soy la menor de dos. Mi padre, Warren, construyó Lane Auto Care desde cero, primero como mecánico, luego como propietario de franquicia, y después como operador de una cadena regional. Mi hermano mayor, Red, es el heredero que él siempre quiso, carismático, imprudente, intocable. ¿Y yo? Yo era la que mantenía las luces encendidas, silenciosamente, eficientemente, invisiblemente. No llamé esa noche. No pregunté por qué. Ni siquiera reenvié el correo de voz a mi madre, Lynette, quien históricamente se mantenía al margen de los asuntos de negocios cuando se volvían inconvenientes. Simplemente le envié un texto de 2 palabras, entendido. Luego abrí mi computadora portátil, inicié sesión en el portal del préstamo que no había tocado en meses, e hice lo que sabía que ninguno de ellos esperaba que hiciera: eliminé mi nombre. No por ira, no por despecho, sino por claridad. 2 años antes, cuando la empresa familiar necesitaba obtener un préstamo de expansión de $2.5 millones, el banco pidió un segundo solicitante con crédito impecable. Red tenía deudas. Warren tenía apalancamiento. Yo tenía números limpios y un MBA de Harvard. No me rogaron que firmara. Simplemente me entregaron los papeles, asumieron que lo haría, y lo hice. Porque en aquel entonces, todavía creía que la lealtad ganaba pertenencia. Pero ahora, sentada sola en la mesa de mi cocina, con el correo de voz sonando débilmente de fondo, me di cuenta de algo completamente distinto. No me habían cortado. Simplemente habían confirmado lo que habían estado haciendo silenciosamente durante años. Y esta vez, yo estaba lista para terminar la frase por ellos. Solía pensar que mi padre amaba el orden más que a nada. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no era orden, era control. Warren Lane construyó Lane Auto Care de la misma manera que construyó nuestra casa, ladrillo a ladrillo, regla a regla, sin espacio para la blandura. El garaje fue lo primero, la familia vino después, a veces en tercer lugar. Tenía un dicho, uno que le gustaba repetir frente a los empleados y aún más frente a nosotros: no contratamos extraños, criamos reemplazos. Y eso es lo que éramos Red y yo, sucesores potenciales, al menos en teoría. Red era 3 años mayor, más ruidoso, más audaz, y siempre caminaba ligeramente fuera del alcance de la responsabilidad. Pero tenía el encanto que Warren respetaba, una arrogancia que mi padre reconocía en sí mismo. Así que Red obtuvo los elogios, las segundas oportunidades, la libertad de acción. Yo obtuve el portapapeles. A los 12, registraba los envíos de neumáticos en QuickBooks. A los 16, gestionaba la nómina en la tercera ubicación durante las vacaciones de primavera. No pregunté, me dijeron. Sin gracias, sin preguntas, solo la expectativa tácita de que estaría donde el negocio me necesitara, disponible, obediente, incansable. Mi madre, Lynette, no era cruel. Simplemente desaparecía dentro de su papel, organizando cenas, doblando facturas en sobres, sonriendo en las reuniones, luego apartándome después para recordarme: tu padre está construyendo algo para nosotros. Sé agradecida, cariño. Y lo fui. O lo intenté ser. Estudié mucho, obtuve mi MBA, rechacé una oferta de logística corporativa en Chicago porque Warren dijo: la familia antes que la ambición. Necesitaba a alguien que ayudara con la expansión regional. Red, aparentemente, se estaba enfocando en la visión. Yo me enfoqué en todo lo demás.
Cuando surgió la oportunidad de obtener financiación para una nueva sede, negocié el contrato de arrendamiento, comparé tarifas entre 6 bancos, conseguí un acuerdo con términos favorables y una tasa de interés fija por 3 años. Pero el banco quería un segundo firmante. Red no podía, su crédito estaba destrozado. Warren no quería arriesgar activos personales. Así que recurrieron a mí. Sin grandes discursos, sin cena, solo los papeles sobre la mesa y un bolígrafo ya sin tapa. Dudé, tal vez por medio segundo. Luego firmé. Porque, en algún lugar de mi interior, todavía creía que si mostraba ser lo suficientemente leal, lo suficientemente indispensable, finalmente me verían no como el plan de respaldo, sino como parte del plan. Por supuesto, nunca dijeron gracias. Simplemente asumieron que era mi trabajo. Eso fue hace 2 años. Creí que estaba invirtiendo en un futuro que compartiríamos. No sabía entonces que solo me estaba haciendo lo suficientemente útil para ser invisible. Y si te quedas callada lo suficiente, empiezas a creer que la invisibilidad es una especie de amor. No lo es. Es solo silencio confundido con paz. La primera grieta no sonó a rotura. Sonó a risa. La risa de Red, para ser exactos. Estábamos en una reunión de presupuesto trimestral, solo nosotros 3, yo, Red y Warren. Había señalado una factura de proveedor, $12,000 duplicados durante 3 meses. Un error claro, o al menos eso pensé. Eso es de un amigo mío, dijo Red, desestimándolo como si fuera pelusa en su cuello. Déjalo pasar. Nos da buenas tarifas en otros lados. Miré a mi padre, esperando algo, una ceja levantada, tal vez una sola palabra de escrutinio. Pero Warren no se inmutó. Simplemente alargó la mano para tomar su café y dijo, concéntrate en cosas más grandes, Harper. Deja de actuar como una extraña. ¿Extraña? Esa palabra no solo me picó, se instaló en algún lugar debajo de mi piel. No era una empleada recién contratada. Había supervisado la logística de 4 expansiones de sitios, renegociado nuestro contrato de arrendamiento de flota a la mitad del costo original, y mantenido la nómina equilibrada durante 2 interrupciones de la cadena de suministro. Y, sin embargo, cuando cuestionaba algo que no implicaba hojas de cálculo o cumplimiento silencioso, me convertía en forastera. Después de esa reunión, las cosas cambiaron, sutilmente al principio. Mi acceso a nuestros sistemas backend comenzó a estrecharse. No podía iniciar sesión en plataformas de proveedores. Luego, el panel financiero me redirigía a una página de solo lectura. La tarjeta de crédito de la empresa asociada a mi nombre expiró. Nunca fue reemplazada. Cada vez que preguntaba, obtenía la misma respuesta, estamos reestructurando, o hubo cambios temporales en el sistema, o peor, no te preocupes por eso. Y, sin embargo, noté que Red tenía un nuevo escritorio de pie, un viaje pagado por la empresa a Las Vegas etiquetado como cumbre de liderazgo, y una silla de oficina que costó más que mi primer coche usado. Algo cambió dentro de mí. No ira, todavía no, sino una quietud alerta. El tipo de alerta que llega cuando tus instintos susurran, te están preparando una puerta, y solo se abre en una dirección. Empecé a guardar copias de todo, informes de gastos internos, notas de reuniones, correos electrónicos donde Red copiaba a clientes pero firmaba usando mi nombre. Por la noche, los organizaba en una carpeta privada en mi computadora de casa, una que llamé Shadow Layer. Todavía no estaba segura de lo que estaba construyendo, solo que necesitaba aferrarme a la verdad mientras aún estuviera en mis manos. Una tarde, me puse en contacto con Danielle Keller, una antigua compañera de la Facultad de Derecho. Habíamos perdido el contacto durante años hasta que ayudó a su hermana a escapar de un divorcio complicado de una sociedad inmobiliaria. No le conté todo a Danielle, solo lo suficiente para hacer una pregunta simple: si un CEO firmante se retira de un préstamo comercial, ¿qué sucede? Su pausa fue reveladora. Depende. Si no eres garante y no estuviste involucrado en un uso indebido reciente, el préstamo puede ser reevaluado sin tu nombre. Silenciosamente. Legalmente. Exhalé. En ese momento, no sabía si estaba planeando una salida o construyendo una coartada. Lo que sí supe, finalmente, fue que la historia que creía estar viviendo la hija leal manteniendo el legado a flote ya no era mía. No solo me estaban empujando.
Lo estaban haciendo lo suficientemente lento como para seguir sacando provecho de mi silencio. Era una mañana de jueves a principios de primavera cuando la última pieza encajó. Los árboles fuera de la ventana de mi oficina apenas comenzaban a brotar. Recuerdo ese detalle claramente, porque algo en las hojas nuevas hacía que lo que estaba a punto de encontrar se sintiera aún más rancio. Acababa de recibir mi resumen de crédito mensual, algo que revisaba por costumbre más que por preocupación. Pero esta vez, una partida destacó: revisión de pago aplazado de Lane Holdings. No había visto ese nombre usado en años. Era una corporación fantasma que Warren había creado una vez para sus propiedades inmobiliarias, inactiva, o eso pensaba. Curiosa, cavé más hondo. Lo que encontré no fue sorprendente, fue peor. El préstamo de expansión que había CEO firmado hacía 2 años, el que se utilizó para lanzar la nueva sede regional de Lane Autocare, estaba en mora, con 3 pagos atrasados. El negocio estaba atrasado, apenas flotando con periodos de gracia y facturas de proveedores retrasadas. Mi nombre seguía en el préstamo, y peor aún, se citaba en las comunicaciones con los acreedores como una razón para extender buena voluntad. Porque mi crédito estaba limpio, porque mis finanzas estaban intactas, porque yo era, como siempre, la confiable. Pero no había visto un informe financiero en meses. No me habían incluido en una reunión de la junta desde el otoño pasado. Y la última vez que le pedí a Red una actualización, respondió con un emoji guiñando un ojo y: no te preocupes, Sis, viene una gran visión. La visión no pagaba las facturas. Revisé los registros archivados, rastreé las facturas hasta 6 trimestres atrás, comparé los gastos con las proyecciones presupuestarias que yo misma había escrito, y entonces lo vi. Más de $40.000 en honorarios de consultoría, todo canalizado a través de un amigo de Red. Varias entradas etiquetadas como pruebas de marketing no tenían campañas asociadas. Reparaciones de flota facturadas por triplicado. Y cotizaciones de proveedores firmadas con mis iniciales, unas que nunca aprobé. No era mala gestión, era orquestación. Ese mismo día, me reuní con Daniele de nuevo, esta vez en persona. Nos sentamos una frente a la otra en un reservado tranquilo de una cafetería que a ella le gustaba cerca de los juzgados. Le mostré todo. Hojeó los documentos lentamente, con los labios apretados, los ojos fijos. Cuando llegó al acuerdo de préstamo CEO firmado, se detuvo. No estás listada como garante, dijo. Parpadeé. ¿Qué significa? Significa que usaron tu nombre para asegurarlo, pero no estás legalmente obligada si te retiras antes de la reestructuración. Y si lo hago, Daniele dejó los papeles, juntó las manos y dijo algo que nunca he olvidado: no necesitas enfrentarlos. No adviertas. No grites. Simplemente mueve el ladrillo que sostiene su muro y deja que se caiga. Volví a casa esa tarde y abrí la carpeta que había renombrado. Ya no Shadow Layer, ahora Redemption Plan. Dentro había PDFs, correos electrónicos marcados, capturas de pantalla de cuentas y un borrador de carta que Daniele me había ayudado a escribir semanas antes, cuando aún dudaba. Ya no dudaba. No solo me habían expulsado, me habían utilizado hasta que asumieron que ya no tenía nada más que dar. Y tal vez no lo tenía. Pero me quedaba una cosa por quitar: mi nombre. Me tomó 4 minutos. Eso es lo que tardó el portal en permanecer abierto una vez que inicié sesión usando las credenciales administrativas que había creado 2 años antes, cuando aún tenía acceso completo, cuando creía que estaba construyendo algo real. La pantalla parpadeó una vez, luego mostró un aviso: estado de CEO solicitante, activo. Opciones de modificación disponibles. Hice clic en eliminar. Luego subí la carta de desistimiento firmada que Daniele y yo habíamos finalizado 3 semanas antes. Introduje mi PIN, envié. No sonaron alarmas, no hubo correos electrónicos de confirmación, solo un mensaje silencioso en texto gris en la parte inferior de la pantalla: actualización recibida. Procesando pendiente de revisión de cumplimiento. Estaba hecho. El siguiente paso fue el control de riesgos. Le envié un correo electrónico al gerente de préstamos del banco, un hombre llamado Keiter, alguien con quien había negociado durante la fase de expansión. Adjunté un resumen de las discrepancias financieras, fraude de proveedores, firmas alteradas, y restricciones de acceso que indicaban exclusión interna. Fui cuidadosa, clara, profesional.
Lo que no incluí fue emoción. En menos de una hora, el banco congeló la cuenta operativa asociada a Lane Holdings y activó una revisión interna del préstamo. Silenciosamente. Sin llamar a mi padre, sin memorándum a red, solo una pausa, un cursor parpadeante en su sistema donde antes había habido confianza ciega. Mientras ellos se desesperaban, yo me moví. Contacté a mi contadora personal, Sabrina Kim, alguien en quien confiaba desde mis años de posgrado. Revisamos mi exposición, hicimos simulaciones de los peores escenarios. Confirmó lo que Daniele había dicho, sin responsabilidad, sin daño crediticio, ni siquiera una obligación legal de notificarles. El fondo fiduciario al que había trasladado mis ahorros el mes pasado estaba protegido. Esa noche, por primera vez en años, dejé mi teléfono en silencio y realmente lo quise decir. Dormí. Cuando me desperté a la mañana siguiente, ya había 32 llamadas perdidas. Para media tarde, eran 78. De mi madre, 13. De mi padre, 7. De Red, y una de un número que no reconocí hasta que reproduje el correo de voz. Era Gordon Maddox, su contador de la empresa desde hace mucho tiempo. Su voz era aguda, en pánico, casi quebrándose. Harper, llámame ahora. Esto es serio. El préstamo se está colapsando. El banco retiró el apoyo. Estamos en riesgo de incumplimiento. ¿Necesitas arreglar esto? ¿Me oyes? Tienes que arreglar esto. Lo escuché 2 veces, no porque no entendiera lo que quería decir, sino porque sonaba a justicia. Y la justicia, cuando finalmente llega, no grita, resuena. Al anochecer, Red envió su primer texto: ¿qué diablos hiciste? Y luego otro: estás reaccionando de forma exagerada. Podríamos haber manejado esto internamente. Pero la palabra nosotros ya no me afectaba. Hacía mucho tiempo que no había un nosotros. Más tarde esa noche, mi madre dejó un correo de voz, no enojada, sino tranquila, temblando. Cariño, ¿qué está pasando? Tu padre dice que el banco congeló todo, que podrían reclamar el préstamo. ¿Firmaste algo? Lo hice. Pero no expliqué. La llamé, dejé que el teléfono sonara 2 veces. Eliminé mi nombre. Eso es todo. Le faltó el aire. Pero tú, no puedes simplemente hacer eso. En realidad, sí puedo, dije. Y lo hice. Hizo una pausa. Harper, esto nos afecta a todos. No, respondí con calma. Te aseguraste de que no fuera así. Y luego colgué. No con ira, con culminación. Eligieron el restaurante al que solíamos ir para los cumpleaños, Leonas. Viejas paredes de ladrillo, demasiados ventiladores de techo, y la sala privada cerca de la chimenea donde una vez habíamos soplado velas y chocado vasos de ginger ale. Pero esta vez no había globos, ni pastel. Solo mis padres, Warren y Lynette, sentados rígidamente en un extremo de la mesa, y Red mirando su teléfono, fingiendo que esto estaba por debajo de él. También había una silla vacía, esperándome, como si todavía creyeran que podían convocarme. Llegué 15 minutos tarde a propósito. Vestía pantalones grises y una blusa botonada, neutral, y legible. Daniele me había dicho una vez: el poder no grita. Llega sin disculpas. Red se puso de pie cuando entré. Gracias por venir. No vine por ti, dije, tomando la silla lentamente. No perdamos el tiempo del otro. Warren se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los míos. Dejaste claro tu punto. Fuerte y claro. No, dije, con voz tranquila. El banco dejó claro mi punto. Simplemente dejé de proteger tu mentira. Su mandíbula se tensó. Lynette se removió incómodamente. Estamos tratando de mantener esto unido, dijo. Crees que nos estás castigando, Harper, pero estás castigando el legado que construyó tu abuelo. Lo miré, firme. El abuelo construyó un garaje. Tú lo convertiste en una dictadura. Red resopló. Oh, vamos. Te dimos todo. Me dieron un trabajo, dije, encontrando su mirada. No una voz. El silencio que siguió fue denso, casi cálido, como una habitación que finalmente había dejado de fingir ser otra cosa.
Luego, Lynette, mi madre, habló, casi en un susurro. ¿Qué quieres, Harper? Esa era la pregunta, ¿no? No venganza, eso ya la había tomado. Lo que quería ahora era claridad. Busqué en mi bolso y coloqué un sobresellado sobre la mesa. Esto es una declaración jurada firmada confirmando que me he retirado permanentemente del préstamo de la empresa, de la junta, y de todas las operaciones comerciales. Nunca más usarán mi nombre. Warren abrió la boca, pero levanté una mano. No he terminado. Tomé aire. También voy a presentar una denuncia anónima al auditor estatal. Hay fondos desaparecidos, proveedores impagados, inconsistencias en la nómina. Deslicé el sobre hacia adelante. Ahora es vuestro problema. Totalmente. Legalmente. La cara de Red se puso roja. Nos estás destruyendo por ego. No estoy destruyendo nada, dije, levantándome. Simplemente estoy eliminando la ilusión de que alguna vez fui parte de ello. Me volví hacia la puerta. Detrás de mí, por primera vez en mi vida, mi padre dijo la única palabra que nunca esperé oír. Harper. Por favor. Hice una pausa, no por vacilación, sino por satisfacción. Dejaste un correo de voz diciéndome que habíamos terminado, dije sin darme la vuelta. Simplemente estoy de acuerdo contigo, formalmente. Y luego me fui. La historia llegó a los periódicos, no a los grandes, solo una pieza discreta en un digestivo de negocios local. Lane Autocare enfrenta turbulencias financieras en medio de disputas internas. No lo filtré, pero sabía quién lo hizo. Daniele me llamó 2 días después, su voz mitad seria, mitad sonriendo. Cuando la gente pierde poder, dijo, busca a alguien a quien culpar. Simplemente no esperaban que esa persona ya se hubiera ido. Después de eso, los correos de voz se volvieron agresivos. De mi padre, niña ingrata. Construimos ese negocio para ti. Estás arruinando tu futuro. De Red, crees que eres inteligente, pero nos necesitarás algún día. De Gordon Maddox, el contador, ¿siquiera entiendes lo que esto significa? Has destruido su legado. Pero aquí está lo que nadie dijo en voz alta, ellos lo destruyeron mucho antes de que yo me retirara. Lo destruyeron cuando usaron mi nombre pero me negaron un asiento en la mesa. Cuando decidieron que yo era una amenaza, no una hija. Cuando me hicieron invisible. Ahora, el préstamo se estaba derrumbando, las cuentas congeladas, los contratos con proveedores desmoronándose. ¿Y yo? Yo estaba intacta. Sin repercusiones legales, sin daños financieros. Mi crédito intacto, mis ahorros seguros. Reenvié el último correo de voz a Daniele, luego borré el resto. Puse mi teléfono en modo silencioso, y por primera vez en años, se mantuvo silencioso. Sin crisis, sin solicitudes, sin incendios que solo yo pudiera apagar. Me mudé a un pequeño loft en el centro de Portland. Nada lujoso, solo luz solar, ventanas limpias y espacio suficiente para un escritorio y paz. Empecé a consultar discretamente, ayudando a pequeñas empresas emergentes dirigidas por mujeres a evitar el tipo de trampas que yo había vivido. No porque necesitara un propósito, sino porque ya lo tenía. 3 meses después, llegó un sobre a mi nueva dirección. Sin nombre de remitente, solo el logotipo del banco y un código de barras de seguimiento. Dentro había una sola hoja de papel. Esta carta confirma que el préstamo comercial asociado con Harper Lane ha sido formalmente retirado y reestructurado. No queda ninguna obligación adicional. No se requiere ninguna acción. Sin gracias. Sin disculpas. Sin rodeos. Solo una línea trazada en tinta, en la ley, y finalmente, en la verdad. Coloqué la carta en una carpeta marcada, completo, y la deslicé en la parte trasera del archivador. Esa noche, encendí una vela junto a la ventana. El loft estaba silencioso, la ciudad abajo zumbaba, ajena y viva. Pensé en aquel correo de voz una última vez, no te molestes en venir a la reunión, cortamos lazos. Querían silencio, obediencia, ausencia. Y obtuvieron las 3 cosas. Lo que no esperaban era que yo prosperaría dentro de ese silencio, que construiría algo no por venganza, sino por realidad. Serví una copa de vino,
Abrí un nuevo archivo de cliente, y escribí una línea en la parte superior: no eres difícil. Simplemente eres finalmente visible. Y luego seguí trabajando.